Tratado de la verdadera devoción. Esta práctica de devoción da a las personas que fielmente la practican gran libertad interior, que es la libertad de los hijos de Dios. Porque siendo así que por esta devoción se hace el hombre esclavo de Jesucristo, y en este concepto se le consagra todo, este buen Señor, en recompensa de la amorosa esclavitud en que se constituye, primero, quita del alma todo escrúpulo y todo temor servil que pudiera angustiarla, cautivarla y perturbarla. Segundo, ensancha el corazón con una santa confianza en Dios, haciendo que le mire como a su Padre. Tercero, le inspira un amor tierno y filial. Sin detenerme a probar con razones esta verdad, me contento con referir un hecho histórico que he leído en la vida de la Madre Inés de Jesús, religiosa dominica del convento de Lenjac, en Auverna, muerta en olor de santidad en el mismo lugar en el año 1634. Cuando apenas contaba 7 años, como padeciera grandes congojas de espíritu, oyó una voz que le dijo que si quería verse libre de todas sus penas y ser protegida contra todos sus enemigos, se hiciera cuanto antes esclava de Jesús y de su Santísima Madre. Vuelta a su casa, se apresuró a entregarse enteramente como esclava a Jesús y María, aunque por entonces no sabía de qué era esta devoción. Y encontrando una cadena de hierro, se la puso a la cintura y la llevó hasta la muerte. Hecho esto, cesaron todas sus congojas y escrúpulos, y quedó con gran paz y anchura de corazón, lo cual la movió a enseñar esta devoción a otros muchos, que hicieron con ella grandes progresos. Un fundador del seminario de San Sulpicio, y a muchos sacerdotes y eclesiásticos del mismo seminario. Un día apareciósele la Santísima Virgen y le puso al cuello una cadena de oro, en prueba del gozo que la había causado con hacerse esclava de su hijo y suya. Y Santa Cecilia, que acompañaba a Nuestra Señora, le dijo: dichosos los esclavos fieles de la Reina del Cielo, porque gozarán de verdadera libertad. Servirte a ti es la libertad. Muévanos a abrazar esta práctica los grandes bienes que de ella reportará a nuestro prójimo, porque con ella se ejercita de una manera eminente la caridad con el prójimo, toda vez que se le da por manos de María todo lo que se tiene de más caro, que es el valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras, sin exceptuar el menor pensamiento bueno ni el más ligero sufrimiento. Se consiente en que todas las satisfacciones hasta ahora adquiridas y las que se adquieran hasta la muerte se empleen, según la voluntad de Nuestra Señora, en la conversión de los pecadores o en librar las almas del purgatorio. ¿No es esto amar perfectamente al prójimo? ¿No es esto ser verdadero discípulo de Cristo, que se distingue por la caridad? ¿No es este el medio de convertir a los pecadores sin temor a la vanidad y de librar a las almas del purgatorio, casi sin hacer otra cosa que lo que cada cual está obligado a hacer conforme a su estado? Para comprender la excelencia de este motivo, sería indispensable conocer qué bien tan grande es convertir a un pecador o librar a un alma del purgatorio. Un bien infinito,
mayor que crear el cielo y la tierra, pues se da a un alma la posesión de Dios. Aun cuando por esta devoción no se sacase en toda la vida más que un alma del purgatorio, o no se convirtiese más que un solo pecador, ¿no sería esto bastante para mover a abrazarla a todo hombre verdaderamente caritativo? Repárese además que nuestras buenas obras, al pasar por las manos de María, reciben un aumento de pureza y por lo mismo de mérito y de valor mucho más capaces de aliviar a las almas del purgatorio y de convertir a los pecadores que si no pasaran por las manos virginales y generosas de María. Lo poco que damos por medio de Nuestra Señora y por pura caridad desinteresada llega a ser realmente poderoso para aplacar la cólera de Dios y atraer su misericordia, de suerte que una persona que haya sido muy fiel a esta práctica a la hora de la muerte encontrará que por este medio ha librado a muchas almas del purgatorio y convertido a muchos pecadores, aunque solo haya practicado las obras de su estado enteramente ordinarias. Qué gozo el día del juicio, qué gloria en la eternidad. Por último, lo que en cierto modo más poderosamente nos induce a esta devoción a Nuestra Señora es el ser un medio admirable de perseverar en la virtud y ser fiel a Dios. Porque ¿cuál es la causa de que la mayor parte de las conversiones de los pecadores no sean permanentes? ¿Por qué sucede que la mayor parte de los justos, en vez de adelantar de virtud en virtud y de adquirir nuevas gracias, pierdan muchas veces las pocas virtudes y gracias que tenían? Esta desgracia proviene de que estando el hombre con tan corrompido, tan débil e inconstante, se fía sin embargo de sí mismo, se apoya en sus propias fuerzas y se cree capaz de guardar el tesoro de sus gracias, de sus virtudes y méritos. Por esta devoción, el alma confía a la Virgen todo cuanto posee y la hace depositaria universal de todos sus bienes de naturaleza y gracia. Confía en su fidelidad, se apoya en su poder y se funda en su misericordia y caridad para que ella conserve y aumente sus virtudes y méritos, a pesar del demonio, del mundo y de la carne, que hacen esfuerzos para arrebatárnoslos. Como el buen hijo a su madre y el fiel siervo a su señora, le dice el alma: guardad el depósito. Madre y señora mía, reconozco que por vuestra intercesión he recibido hasta ahora más gracias de Dios de las que yo merecía. La triste experiencia me enseña que llevo este tesoro en un vaso muy frágil y que soy muy débil y miserable para conservarlo dentro de mí. Pequeñuelo soy y despreciable. Por favor, recibid, os ruego, en depósito todo cuanto poseo y conservádmelo con vuestra fidelidad y vuestro poder. Si vos me guardáis, nada perderé. Si vos me sostenéis, no caeré. Si vos me protegéis, estaré a cubierto de mis enemigos. Es lo que San Bernardo literalmente dice para inspirarnos esta nuestra práctica. Si María te sostiene, no caes. Si ella te protege, no temes. Si ella te guía, no te cansas. Si ella te favorece, llegas al puerto. San Buenaventura
viene a decir lo mismo en términos más explícitos. La Santísima Virgen, dice, no solamente se detiene en la plenitud de los santos, sino ella también detiene y guarda a los santos en su plenitud, para que ésta no disminuya. Ella impide que sus virtudes se debiliten, que sus méritos perezcan, que sus gracias se pierdan, que los demonios les dañen, que el Señor los castigue cuando pecan. María es la Virgen fiel, que por su fidelidad a Dios repara las pérdidas que la infiel Eva causó por su infidelidad. Ella, la que alcanza la fidelidad para con Dios y la perseverancia a aquellos y aquellas que se entregan a ella. Por esto, San Juan Damasceno la compara a un áncora firme que nos sostiene e impide que naufraguemos en el mar tempestuoso de este mundo, en donde tantos perecen por no aferrarse a esta áncora firme. Aferramos, dice, nuestras almas a nuestra esperanza como una áncora firme. Los santos que se salvaron estuvieron fuertemente adheridos a ella y han adherido a los otros para que perseveren en la virtud. Dichosos, pues, y 1000 veces dichosos los cristianos que ahora se aferran fiel y enteramente a María como a una áncora firme. Los embates de las olas de este mundo no les harán sumergir ni perder sus tesoros celestiales. Dichosos aquellos y aquellas que entran en ella como en el arca de Noé. Las aguas del diluvio de los pecados que anegan el mundo no les dañarán, porque los que obran por mí no pecarán, dice la divina sabiduría. No pecarán los que están en mí para trabajar en su salvación. Dichosos los infieles hijos de la infeliz Eva, que se entregan a la Madre y Virgen fiel, la cual permanece siempre fiel y no se puede negar a sí misma y siempre ama a los que la aman, no solo con amor afectivo, sino con amor efectivo y eficaz, impidiendo mediante un gran cúmulo de gracias que retrocedan en la virtud o caigan en el camino, perdiendo la gracia de su Hijo. Esta Madre bondadosa recibe siempre, por pura caridad, todo cuanto se le entrega en depósito, y una vez que lo ha recibido como depositaria, se obliga en justicia, en virtud del contrato de depósito, a guardárnoslo, como una persona a quien hubiera yo confiado un depósito de 1000 pesetas, quedaría obligada a guardármela, tanto que si por negligencia suya se perdiesen, sería responsable de las mismas en rigor de justicia. Pero no, jamás esta fiel señora dejará que por su negligencia se pierda lo que se hubiere confiado. El cielo y la tierra pasarán antes que ella sea negligente e infiel con los que de ella se fían. Pobres hijos de María, vuestra debilidad es extrema, grande vuestra inconstancia, muy corrompida vuestra naturaleza. Lo confieso, habéis sido extraídos de la misma masa corrompida de Adán y Eva, pero no os desalentéis por eso. Antes bien, consolaos y alegraos, oíd el secreto que os descubro, secreto desconocido de casi todos los cristianos, aun de los más devotos. No guardéis vuestro oro y vuestra plata en vuestros cofres, que fueron ya rotos por el maligno espíritu que os saqueó. Son además muy pequeños, muy endebles, muy viejos, para contener tan grande y tan precioso tesoro. No echéis el agua pura y cristalina de la fuente en vuestros vasos, que están sucios
e infectos por el pecado. Si el pecado no está ya en ellos, queda todavía el mal olor con que el agua se contamina. No echéis vuestros vinos exquisitos en toneles viejos, que han estado llenos de malos vinos, porque se echarán a perder o correrán peligro de derramarse. Aunque me habréis entendido, almas predestinadas, os hablo todavía con más claridad. No confiéis el oro de vuestra caridad, la plata de vuestra pureza, las aguas de las gracias celestiales, ni los vinos de vuestros méritos y virtudes, a un saco agujereado, a un cofre viejo y roto, a un vaso infectado y contaminado, como lo estáis vosotros. De lo contrario, seréis robados por los ladrones, esto es, por los demonios, que día y noche acechan y espían el tiempo oportuno para ello. De lo contrario, todo lo que Dios os da de más puro, lo corromperéis con el mal olor del amor a vosotros mismos, de la confianza en vosotros y de la propia voluntad. Guardad, verted en el seno y corazón de María todos vuestros tesoros, todas vuestras gracias y virtudes. Él es un vaso espiritual, un vaso de honor, un vaso insigne de devoción. Desde que encerró en él mismo Dios en persona con todas sus perfecciones, este vaso se ha hecho todo espiritual y se ha convertido en mansión espiritual de las almas más espirituales. Se ha hecho honorable y el trono del honor de los mayores príncipes de la eternidad. Se ha hecho insigne en devoción y la mansión más insigne en dulzuras, en gracias y en virtudes. Se ha hecho finalmente rico como una casa de oro, fuerte como la torre de David y puro como la torre de marfil. Qué feliz es el hombre que todo lo ha entregado a María, que en todo y por todo se confía y se pierde en María. Él es todo de María, y María es toda de él. Osadamente puede decir con David: María ha sido hecha para mí. O con el discípulo amado: la tomé por todo mi bien. O con Jesucristo: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Si algún crítico, dice San Luis María, que esto lea, creyese que habló aquí hiperbólicamente o por una devoción exagerada, es que no me entiende, sea porque es hombre carnal, que de ningún modo gusta las cosas del espíritu, sea porque es del mundo, el cual no puede recibir al Espíritu Santo, sea porque es orgulloso y crítico, que condena o desprecia todo lo que no entiende. Pero las almas que nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios y de María, me comprenden y gustan, y para ellas escribo esto. Sin embargo, para unos y para otros digo, volviendo al asunto interrumpido, que siendo la Divina María la más noble y la más generosa de todas las puras criaturas, jamás se deja vencer en amor y liberalidad. Y como dice un santo devoto, por un huevo da un buey. Es decir, por poco que se le dé, da ella en retorno mucho de lo que ha recibido de Dios. Y por consiguiente, si un alma se da a ella sin reserva, ella se da a esta alma sin reserva. Si pone en ella toda su confianza sin presunción, trabajando por su parte para adquirir las virtudes y domar sus pasiones. Digan pues osadamente los fieles siervos de María con San Juan Damasceno: si confío en vos, oh Madre de Dios, me salvaré.
protegido por vos, nada temeré. Con vuestro auxilio combatiré a mis enemigos y los pondré en fuga, porque ser devoto vuestro es una prenda de salvación que Dios da a los que quiere salvar. De todas las verdades que acabo de proponer respecto a la Santísima Virgen y de sus hijos y siervos, el Espíritu Santo nos ofrece en el libro del Génesis una figura admirable en la historia de Jacob, que por la diligencia e industria de su madre, Rebeca, recibió la bendición de su padre, Isaac. Vedla tal como el Espíritu Santo la refiere, luego añadiré su declaración. Habiendo Esaú vendido a Jacob sus derechos de primogenitura, Rebeca, madre de ambos hermanos, que amaba tiernamente a Jacob, le aseguró muchos años después estos derechos mediante una estratagema santa y toda llena de misterio. Fue así que Isaac, sintiéndose ya muy viejo y deseando bendecir a sus hijos antes de morir, llamó a Esaú, a quien amaba, y le encargó fuese a cazar algo de comer para bendecirle después. Rebeca comunicó al punto a Jacob lo que se trataba y le mandó traer 2 cabritos del rebaño. Cuando los hubo traído y entregado a su madre, ésta los preparó al gusto de Isaac, que bien conocía. Vistió a Jacob con los vestidos de Esaú, que ella guardaba, y le cubrió las manos y el cuello con la piel de los cabritos, a fin de que su padre, que estaba ciego, al oír la voz de Jacob, creyese al menos por el vello de sus manos que era Esaú. Sorprendido en efecto Isaac por el timbre de aquella voz que le parecía ser de Jacob, le mandó acercarse, y palpando el pelo de las pieles que le cubrían las manos, dijo que verdaderamente la voz era la voz de Jacob, pero las manos eran las manos de Esaú. Después que hubo comido y al besar a Jacob sintió la fragancia de sus vestidos, le bendijo y le deseó el rocío del cielo y la fecundidad de la tierra. Le hizo señor de todos sus hermanos y dio fin a su bendición con estas palabras: el que te maldijere sea maldito, y el que te bendijere sea colmado de bendiciones. No bien acabó de hablar Isaac, cuando entra Esaú trayendo para comer de lo que había cazado, a fin de que su padre le diese luego la bendición. El santo patriarca se sorprendió con increíble asombro al darse cuenta de lo ocurrido. Más lejos de retractar lo que había hecho, lo confirmó por el contrario, porque veía claramente el dedo de Dios en todo este suceso. Esaú entonces lanzó bramidos, como nota la Sagrada Escritura, acusó de engañador a su hermano y preguntó a su padre si no tenía más que una bendición, en lo cual fue figura, como advierten los santos padres, de aquellos que hallando cómodo el juntar a Dios con el mundo, quieren gozar a la vez los consuelos del cielo y los deleites de la tierra. Isaac, conmovido por el llanto de Esaú, bendijo al fin, pero con bendición de la tierra, y le sujetó a su hermano, lo cual le hizo concebir un odio tan irreconciliable contra Jacob, que no esperaba sino la muerte de su padre para matarlo. Y Jacob no hubiera podido evitar la muerte si su tierna madre Rebeca no hubiese acudido a salvarle con su solicitud y con los buenos consejos que le dio y que él aprovechó.
Antes de declarar esta hermosa historia, se ha de advertir que según los santos padres y los intérpretes de la Sagrada Escritura, Jacob es figura de Cristo y de los predestinados, y Esaú de los réprobos. Y para juzgar que es así, basta examinar las acciones y la conducta del uno y del otro. Esaú, figura de los réprobos. Esaú, el primogénito, era fuerte y robusto de cuerpo, gran cazador, diestro y hábil para manejar el arco y coger caza abundante. No estaba casi nunca en casa, y fiándolo todo de su fuerza y destreza, trabajaba siempre fuera de su hogar. No se preocupaba de agradar a su madre, Rebeca, de la cual había hecho poco caso. Era tan glotón y tan deseoso de henchir el vientre que vendió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Estaba como Caín, lleno de envidia contra su hermano Jacob, a quien perseguía de muerte. Esta, precisamente, es la conducta que guardan siempre los réprobos. En los negocios temporales fían en sus fuerzas e industria. Son fuertes, hábiles y perspicaces para las cosas terrenas, pero muy ignorantes y débiles para las del cielo. He aquí por qué. No paran nada, o muy poco, en su propia casa, es decir, dentro de su alma, que es la casa interior y personal que Dios ha dado a cada hombre para morar en ella, a ejemplo de Dios que vive siempre en sí. Los réprobos no estiman el retiro, ni las cosas espirituales, ni la devoción interior, y califican de débiles, beatos e insociables a los hombres de vida interior y retirados del mundo, que trabajan más en lo interior que en lo de afuera. Los réprobos apenas se cuidan de la devoción a la Santísima Virgen, Madre de los predestinados. Es verdad que no la aborrecen formalmente, algunas veces la alaban, dicen que la aman, hasta practican algunas devociones en honra suya, pero por lo demás no pueden sufrir que se la ame tiernamente, porque no tienen para con ella las ternuras de Jacob. Desaprueban las prácticas de devoción a que los buenos hijos y siervos de María permanecen fieles para merecer su afecto. No creen que esta devoción les es necesaria para salvarse y pretenden que con no odiar formalmente a María y no despreciar abiertamente su devoción es bastante, y merecen la protección de la Señora, cuyos siervos son porque rezan y mascullan algunas oraciones en su honra, sin ternura para con ella y sin enmienda de sus pecados. Los réprobos venden su derecho de primogenitura, es decir, los goces del cielo, por un plato de lentejas, es decir, por los placeres de la tierra. Comen y beben, ríen y se divierten, juegan y bailan, sin poner empeño como Esaú en hacerse dignos de la bendición del Padre Celestial. En pocas palabras, no piensan sino en la tierra, no aman más que la tierra, no hablan ni tratan más que de tierra y de sus placeres, vendiendo por un breve momento de goce, por un humo vano de honra y por un pedazo de tierra dura, amarilla o blanca, oro o plata, la gracia bautismal, su vestido de inocencia, su herencia celestial. Finalmente, los réprobos aborrecen y persiguen sin tregua a los predestinados, franca o solapadamente. No pueden soportarlos, los desprecian, los critican, los contradicen, los injurian, les roban, los engañan, los empobrecen, los desechan, los reducen a polvo.
al paso que ellos ensanchan su fortuna, disfrutan de sus placeres, viven regaladamente, se enriquecen, se engrandecen y gozan de todas las comodidades. Jacob, figura de los predestinados. Jacob, el hijo menor, era de contemplación débil, apacible y pacífico, y permanecía generalmente en casa para granjearse los favores de su madre, Rebeca, a quien amaba tiernamente. Si salía alguna vez, no era por su propia voluntad, ni fiado en su propia habilidad, sino por obedecer a su madre. Amaba y honraba a su madre, y por esto se quedaba en casa con ella. Nunca estaba tan contento como cuando la veía. Evitaba cuanto pudiera desagradarla, y hacía cuanto creía le daba contento, todo lo cual aumentaba en Rebeca el amor que le tenía. Estaba en todas las cosas sometido a su querida madre, la obedecía enteramente en todo, prontamente, sin tardar y amorosamente, sin quejas. A la menor señal de su voluntad, el joven Jacob corría y trabajaba. Creía sin dudar todo lo que ella le decía, sin discutir. Por ejemplo, cuando le mandó que fuese a buscar 2 cabritos y se los trajese para preparar la comida a su padre, Isaac no replicó para que preparara una sola comida a un solo hombre, que bastaba con un solo cabrito, sino, sin replicar, hizo lo que ella le ordenó. Tenía gran confianza en su amada madre. Como no confiaba en su propio valer, contaba solamente con la solicitud y la protección maternal. Imploraba su socorro en todas sus necesidades y le consultaba en todas sus dudas. Por ejemplo, cuando le preguntó si en vez de la bendición no recibiría la maldición de su padre, la creyó y se fió de ella apenas le dijo que ella tomaba sobre sí esta maldición. Finalmente, imitaba, como podía, las virtudes de su madre, y parece que una de las razones por que permanecía de asiento en casa era por imitar a su querida madre, que era tan virtuosa, y por separarse de las malas compañías que corrompen las costumbres. De este modo se hizo digno de recibir la doble bendición de su querido padre. He aquí también la conducta que guardan constantemente los predestinados. Permanecen asiduamente en casa con su madre, es decir, aman el retiro, gustan de la vida interior, se aplican a la oración siguiendo el ejemplo y acompañando a su madre la Virgen, cuya gloria está toda en lo interior y que durante su vida amó tanto el retiro y la oración. Verdad es que alguna vez salen al mundo, pero es por obedecer a la voluntad de Dios y a la de su amada madre, para cumplir los deberes de su estado. Por más que en el exterior hagan algunas cosas grandes en apariencia, estiman aún mucho más las que hacen dentro de sí, en su interior, en compañía de la Santísima Virgen, porque allí trabajan en la grande obra de su perfección, en cuya comparación las demás obras no son sino juegos de niños. Por eso, algunas veces, mientras que sus hermanos y hermanas trabajan por fuera con mucho empeño, habilidad y éxito, con la alabanza y aprobación del mundo, ellos conocen por la luz del Espíritu Santo que se oculta más
la gloria, más provecho y más gozo en permanecer escondido en el retiro con Jesucristo, su modelo, en entera y perfecta sumisión a su madre, que en hacer por sí mismo maravillas de naturaleza y gracia en el mundo. Señor Jesús, cuán amable es tu morada. El pajarillo encontró casa para albergarse, y la tórtola un nido donde poner sus polluelos. Oh, qué dichoso es el hombre que habita en la casa de María, donde vos, el primero, hicisteis vuestra mansión. En esta morada de predestinados es donde el cristiano recibe el socorro de solo vos, y donde ha dispuesto en su corazón subidas y progresos en todas las virtudes por este valle de lágrimas hasta llegar a la perfección. Los predestinados aman tiernamente y honran con verdad a la Santísima Virgen como a su bondadosa Madre y Señora. La aman no solo con los labios, sino de verdad. La honran no solo en lo exterior, sino en el fondo del corazón. Evitan como Jacob todo lo que puede desagradarle y practican con fervor todo lo que creen puede granjearles su benevolencia. Le llevan y le entregan no 2 cabritos como Jacob a Rebeca, sino lo que está figurado por los 2 cabritos de Jacob, su cuerpo y su alma, con todo lo que les pertenece. ¿Para qué? Para que ella los reciba como cosa que les pertenece, para que les quite la vida y los haga morir al pecado y a sí mismo, desollándolos y despojándolos de su propia piel y de su amor propio, y por este medio, para agradar a su Hijo Jesús, que no quiere por amigos y discípulos, sino a los que están muertos a sí mismos. Para que ella los aderece al gusto del Padre Celestial y a su mayor gloria, la cual ella conoce mejor que ninguna criatura, para que por sus cuidados y su intercesión este cuerpo y esta alma, bien purificados de toda mancha, bien muertos, bien desollados y bien aderezados, sean manjar delicado, digno de la boca y de la bendición del Padre Celestial. ¿Acaso no es esto lo que harán las personas predestinadas, que aceptarán y practicarán la perfecta consagración a Jesucristo por las manos de María, que aquí enseñamos para demostrar a Jesús y María un amor efectivo y generoso? Los réprobos dicen muchas veces que aman a Jesús, que aman y honran a María, pero no lo prueban con la entrega de sí, ni llegan a inmolar el cuerpo con sus sentidos y el alma con sus pasiones, como los predestinados. Estos obedecen y viven sometidos a María como a su bondadosa Madre, a ejemplo de Jesucristo, quien de 33 años que vivió sobre la tierra, empleó 30 en glorificar a Dios su Padre mediante una perfecta y entera sumisión a su Santísima Madre. La obedecen siguiendo exactamente sus consejos, como el sencillo Jacob los de Rebeca, que le dijo: «Sigue mis consejos», o como los sirvientes de las bodas de Caná, a quienes dijo la Virgen: «Haced todo lo que mi hijo os diga». Jacob, por haber obedecido a su madre, recibió la bendición como por milagro, aunque naturalmente no podía recibirla. Los sirvientes de las bodas de Caná, por haber seguido el consejo de la Santísima Virgen, fueron honrados con el primer milagro de Jesucristo,
que convirtió el agua en vino a ruegos de su bendita madre. Asimismo, todos los que hasta el fin de los siglos reciban la bendición del Padre Celestial y sean honrados con los prodigios de Dios, no recibirán estas gracias sino en consecuencia de su perfecta obediencia a María. Los predestinados tienen gran confianza en la bondad y en el poder de María, su bondadosa madre. Reclaman sin cesar su socorro, la miran como su estrella polar para arribar a buen puerto. Le descubren sus penas y sus necesidades con gran desahogo de su corazón. Se acogen a sus pechos de misericordia y de dulzura para obtener por su intercesión el perdón de sus pecados, o para gustar en sus penas y desalientos sus dulzuras maternales. Se arrojan, se esconden y se pierden de una manera admirable en su amoroso y virginal seno, para estar allí abrazados del puro amor, para purificarse de las menores manchas y para hallar allí plenamente a Jesús, que reside allí como en su más glorioso trono. No creas, dice el abad Kerrick, que sea mayor felicidad habitar en el seno de Abraham que en el seno de María, dado que en éste puso el Señor su trono. Los réprobos, al contrario, poniendo toda su confianza en sí mismos, solo comen con el hijo pródigo, lo que comen los cerdos. No se alimentan más que de tierra, como los sapos, y como los mundanos, solo aman las cosas visibles y exteriores. Los tales no gustan las dulzuras del seno y del pecho de María. No sienten como los predestinados seguro amparo y confianza en la Virgen, su bondadosa madre. Quieren miserablemente hambrear las cosas de fuera, dice San Gregorio, porque no quieren gustar la dulzura preparada en el interior de sí mismos y en el interior de Jesús y María. Finalmente, los predestinados siguen los caminos de la Virgen, su buena madre, es decir, la imitan, y por esto son verdaderamente dichosos y devotos, y llevan la señal infalible de su predestinación, como se lo dice su bondadosa madre: dichosos los que siguen mis caminos, es decir, los que practican mis virtudes y con el auxilio de la divina gracia caminan por las huellas de mi vida. Son dichosos en este mundo durante la vida por la abundancia de gracias y dulzuras que de mi plenitud les comunico, y con más abundancia que a los otros, que no imitan tan de cerca. Son dichosos en la muerte, que es dulce y tranquila, y a la que ordinariamente asisto para conducirlos yo misma a los goces de la eternidad. Serán finalmente dichosos en la eternidad, porque ninguno de mis fieles siervos, que ha imitado durante su vida mis virtudes, se ha perdido jamás. Los réprobos, al contrario, son desgraciados durante la vida, en la muerte y en toda la eternidad, porque no imitan a la Virgen en sus virtudes y se contentan con haberse inscrito en sus congregaciones, con rezar alguna oración en su honor o practicar alguna otra devoción exterior. Oh Virgen Santa, mi Madre de bondad, cuán felices son, lo repito con transportes de mi corazón, cuán felices son aquellos y aquellas que, no dejándose seducir por una falsa devoción hacia vos, siguen fielmente vuestros caminos,
observando vuestros consejos y vuestras órdenes. Pero qué desdichados y malditos son los que, abusando de vuestra devoción, no guardan los mandamientos de vuestro Hijo. Malditos todos los que se apartan de tus mandamientos. Veamos ahora los oficios de caridad que la Virgen, como la mejor de todas las madres, ejercita con sus fieles siervos que se han entregado a ella del modo dicho y según la figura de Jacob. Yo amo a los que me aman. Ella los ama porque es su madre verdadera, y una madre ama siempre a su hijo, fruto de sus entrañas. Los ama por gratitud porque en efecto ellos la aman como a su bondadosa madre. Los ama porque estando predestinados, los ama Dios. Amé a Jacob y pospuse a Esaú. Los ama porque se han consagrado enteramente a ella, y son su posesión y su herencia. Sea tu herencia Israel. Los ama tiernamente, y más tiernamente que todas las madres juntas. Poned, si es posible, todo el amor natural que a sus hijos tienen todas las madres del mundo, en el corazón de una sola madre para con su hijo único. Ciertamente, esta madre amaría mucho a su hijo, pero la verdad es que María ama a sus hijos más tiernamente que esa madre amaría al suyo. Los ama no solamente con afecto, sino con eficacia. Su amor para con ellos es afectivo y efectivo, con el de Rebeca para con Jacob y aún mucho más. Véase lo que esta buena madre, de quien Rebeca no fue más que figura, hace para obtener a sus hijos la bendición del Padre Celestial. Luego que esta bondadosa madre recibe la ofrenda perfecta, que en virtud de la devoción referida la hemos hecho de nosotros mismos y de nuestros propios méritos y satisfacciones, nos despoja de nuestros viejos hábitos y nos acomoda y nos hace dignos de comparecer delante de nuestro Padre Celestial. La Santísima Virgen nos viste con los vestidos limpios, nuevos, preciosos y perfumados del primogénito Esaú, esto es, de Jesucristo, su Hijo, los cuales ella guarda en su casa, es decir, los tiene en su poder, pues es la tesorera y dispensadora universal de las virtudes y méritos de su Hijo Jesucristo, y ella los concede y comunica a quien quiere, como quiere y cuanto quiere. Segundo, cubre a sus siervos el cuello y las manos con las pieles de los cabritos muertos y desollados, es decir, los engalana con el mérito y valor de sus propias acciones. Mata y mortifica, de hecho, todo lo que hay de impuro e imperfecto en sus personas, pero no pierde ni disipa lo bueno que la gracia ha puesto en ellos, sino que lo guarda y aumenta para hacer con ello el adorno y la fuerza de su cuello y de sus manos, es decir, para fortalecerlos, a fin de que puedan llevar sobre su cuello el yugo del Señor y obrar grandes cosas para gloria de Dios y salvación de sus pobres hermanos. La Santísima Virgen comunica nuevo perfume y nueva gracia a sus vestidos y adornos, revistiéndolas con sus propios hábitos, esto es, con sus méritos y virtudes, que al morir
les legara en su testamento, como dice una santa religiosa del último siglo, muerta en olor de santidad, y que lo supo por revelación, de modo que todos sus domésticos, sus fieles siervos y esclavos, llevan doble vestido, el de su hijo y el propio de ella. Por eso no tienen que temer al frío de Jesucristo, blanco como la nieve, que los réprobos, enteramente desnudos y despojados de los méritos de Jesucristo y de su Madre Santísima, no podrán soportar.